Perfecto, vale. Pues bueno, chicas, chicos, buenas tardes. Vamos a empezar con la clase. No sé si fue el salón o mis clases raras, pero ya se me armó bastante la asistencia. Bueno, ni modo, ya se lo pierden. En fin, ¿no? La clase de hoy quedamos que íbamos a ver a Descartes, ¿no? A Descartes y a Berkeley. La idea de esta clase es que veamos, ¿no?, el giro que se da a la interpretación del ser como sustancia en la modernidad, ¿no? En un breve recuento de lo que fue la clase anterior, vimos cómo se desarrolla la noción de sustancia en Aristóteles, ¿no? Cómo se va cristalizando esta noción fundamental de la tradición metafísica en distintos pasajes de Aristóteles, cómo Aristóteles convierte la pregunta tito-on, la pregunta ¿qué es el ente?, por la pregunta ti-susías, ¿no?, ¿qué es la substancia?, usando la traducción canónica, ¿no? Les proponía yo una interpretación, ¿no?, en que substancia debemos leerlo no tanto como un concepto que denota una cosa, sino como una cierta estrategia para responder a la pregunta por el ente, ¿no? ¿Qué estrategia? Una estrategia que dice lo siguiente. ¿Qué es lo que es tito-on? Muchas cosas son, pero la que más es la que más persiste en el tiempo, ¿no? Entonces, la labor de la metafísica, en ese sentido, sería, para responder a la pregunta ¿qué es el ente?, buscar el ente más fundamental, el que más es, y en esta búsqueda por el que más es, buscarlo a través del que más persiste en el tiempo, ¿no?, el que más dura, el que mantiene sus propiedades por más tiempo, ¿no? Vimos cómo aplicando esta estrategia a los entes sensibles, la conclusión era que la usía era el toti eneinas, ¿no?, lo que tradujo la tradición como esencia, ¿no? Veíamos que eran estas propiedades que algo tiene, tal que si las perdieran dejaría de ser lo que es. En otros términos, esas cualidades que describirían mejor a una cosa, o que serían su mejor definición, ¿no? Luego vimos, ¿no?, el libro 12, cómo Aristóteles emplea esta misma estrategia, pero ahora ya no para los entes sensibles, sino pregunta, ¿qué pasaría si preguntáramos por la sustancia, pero ahora como si todo el universo, como si todo fuera un olor, ¿no?, fuera un todo, una totalidad coherente? Dentro de esa totalidad coherente, igual la sustancia sería lo primero, ¿no? Y entonces Aristóteles ahora explora en el libro 12 cuál es la sustancia de todo el universo, ¿no? ¿Cuál es la sustancia de todo el cosmos? Esto es, ¿cuál es el ente o lo que es primeramente y que más persiste y que con ello le da fundamento a que todo lo demás sea, ¿no? Y la respuesta que da Aristóteles es el primer motor, ¿no? El primer motor es lo que más es y lo que más persiste. Persiste a tal grado que es incapaz de cambiar, ¿no? Persiste a tal grado que no puede ser otra forma más que como es. Que es la garantía de que todo sea, porque es algo que siempre está en acto y que con ello impide, ¿no?, que el universo hay un momento en que no sea, ¿no? Vimos tangencialmente la paradoja que esto presenta para Aristóteles, haciéndolo romper con toda la tradición griega anterior y aceptando que el universo no tuvo un comienzo, sino que de hecho de un modo u otro siempre ha sido como es ahora. No pudo haber habido un acto originario en que el cosmos se formara por una razón, ya que todo lo que esté en potencia viene de algo que esté en acto. Entonces, todas las cosas como existen ahora deben venir de una cosa igual a ellas que existió en algún momento, ¿no? En fin. Entonces, vimos esto en Aristóteles, ¿no? Y veremos, ¿no?, ahora cómo esta estrategia que Aristóteles va a alegar a la tradición metafísica, a saber, la estrategia del tipo la pregunta ¿qué es el ente? Es la pregunta por la sustancia, y la pregunta por la sustancia es la pregunta de lo que es, qué es lo que más persiste, y con ello ofrece fundamento a las demás cosas que persisten en menor grado. Va a empezar a tener un giro peculiar, ¿no? Y veremos cómo otro concepto fundamental de la tradición metafísica va a nacer de esta herencia aristotélica y va a darle forma a la filosofía hasta el día de hoy, ¿no? Ya vimos el concepto de sustancia, y ahora, para adelantarlo brevemente, veremos hoy el germen del concepto de sujeto o subjetividad. Si prestan atención brevemente, ¿no?, substantia y subjectum en latín se forman igual. Lo que está debajo, ¿no?, lo que subyace. Qué curioso que los dos conceptos fundamentales de la
metafísica, vistos al menos etimológicamente, son lo mismo o presentan la misma idea, lo que está a la base, substare subjectum, ¿no? Presentan esta misma relación substancial de buscar lo que está hasta abajo y que eso hasta abajo funda, ¿no? Ahora, ¿no? ¿Cómo se llegó hasta acá, ¿no? Vamos a hacer un breve recorrido, ¿no? Obviamente un poco más rápido que lo que hicimos con Aristóteles, que descansamos un poco más en sus planteamientos, pero bueno, ¿no? Siglo V, ¿no? En el siglo V vamos a encontrar un autor que va a dar el primer paso en esta dirección, que va a ser Agustín, ¿no? Agustín será uno de los primeros autores en quien veremos ya un cambio en la forma de plantear la pregunta por el ser, ¿no? Concretamente, ¿no? Este es un cambio marcado por la influencia que el naciente cristianismo va a tener en la filosofía, ¿no? Como ustedes ya saben, no abundaremos demasiado en el tema. Agustín se formó como filósofo o en la tradición filosófica antes de convertirse al cristianismo, ¿no? Entonces sería un filósofo cristiano, digamos, y no un cristiano que se vuelve filósofo, sino un filósofo que se vuelve cristiano, ¿no? Ornella solía hacer esta distinción, ¿no? Entre los filósofos cristianos y los cristianos filósofos, ¿no? O sea, la diferencia entre alguien que viene de un lado o de otro, ¿no? Este match de filosofía cristiana, ¿no? La filosofía o el cristianismo va a introducir una nueva dimensión a la filosofía. Muchas cosas, entre ellas, una de las nociones que va a introducir y que veremos en Agustín desarrollarse de forma muy fuerte, va a ser la idea de interioridad, ¿no? La idea de la interioridad, ¿no? Claro, hay guiños de interioridad antes, ¿no? O sea, ya recordamos el famoso fragmento de Heráclito, ¿no? Lo parafraseo, ¿no? A la noche el hombre apaga la luz para afuera y la prende hacia sí mismo, ¿no? Aquí habría un fragmento que da una pista de introspección, ¿no? Límites al alma no podrás hallarle aun cuando recorras todos los caminos. Otro de Heráclito, ¿no? La famosísima sentencia délfica, notisefton, ¿no? Conócete a ti mismo, ¿no? En donde hay una pista de interioridad, ¿no? Pero, sin duda, ¿no? La filosofía griega y hasta cierto punto hasta la romana no le va a dar el peso a la interioridad que encontraremos en la tradición cristiana, ¿no? Vamos a ver algunos pasajes de Confesiones donde esto se ve con claridad, ¿no? Está primero el famosísimo pasaje de Confesiones 10, ¿no? Les leo, ¿no? Está preguntándose, dice, bueno, yo amo a Dios, ¿no? Pero ¿qué amo en Dios, no? Y responde, y sigue Agustín, ¿no? ¿Y qué es lo que amo cuando yo te amo? No belleza de cuerpo, ni hermosura de tiempo, ni blancura de luz, tan amable a estos ojos terrenos. No dulces melodías de toda clase de cantinelas, no fragancia de flores, de ungüentos y de aromas. No manas ni mieles, no miembros gratos a los amplexos de la carne. Nada de esto amo cuando amo a mi Dios. Y sin embargo, amo cierta luz y cierta voz y cierta fragancia y cierto alimento y cierto amplexo cuando amo a mi Dios. Luz, voz, fragancia, alimento y amplexo del hombre mío interior. Donde resplandece a mi alma lo que no se consume comiendo y se adhiere lo que la saciedad no separa. Eso es lo que amo cuando amo a mi Dios. Y fíjense, pero, ¿y qué es entonces? Pregunté a la tierra y me dijo, no soy yo. Y todas las cosas que hay en ella me confesaron lo mismo. Pregunté al mar y al abismo y a los reptiles del alma viva. Y me respondieron, no somos tu Dios, búscale sobre nosotros. Interrogué a las auras que respiramos y el aire, todo con sus moradores, me dijo, engáñese Anaxímenes, ¿no? Ahí va la palabra Anaxímenes. Engáñese Anaxímenes, yo no soy tu Dios. Pregunté al cielo, al sol, a la luna y a las estrellas. Tampoco somos nosotros el Dios que buscas, me respondieron. Dije entonces a todas las cosas que están fuera de las puertas de mi carne, decidme algo de mi Dios, ya que vosotros no lo sois, decidme algo de él. Y exclamaron todas con grande voz, él nos ha hecho. Mi pregunta era mi mirada y su respuesta, su apariencia. Muy una figura bastante bella aquí utiliza Agustín, ¿no? Entonces me dirigí a mí mismo y me dije, ¿tú quién eres? Y respondí, un hombre. He aquí, pues,
que tengo en mi presto un cuerpo y un alma, la una interior, el otro exterior. ¿Por cuál de estos es por donde debí yo buscar a mi Dios? ¿A quien yo había buscado por los cuerpos desde la tierra, el cielo, hasta donde pude enviar los mensajeros rayos de mis ojos? Mejor sin duda es el elemento interior, porque a él es a quien comunican sus noticias todos los mensajeros corporales, como a presidente y juez, de las respuestas del cielo, de la tierra y de todas las cosas que en ellas se encierran cuando dicen no somos Dios. Y él nos ha hecho, el hombre interior es quien conoce estas cosas por ministerio del exterior. Yo interior conozco estas cosas, yo alma, por medio de los sentidos de mi cuerpo. Vemos pues nacer aquí o el reconocimiento de Agustín de una nueva dimensión, la interioridad, ¿no? El alma, la mente, el espíritu, como sea, ¿no? Esta nueva dimensión, ¿no? Entonces, a despecho, ¿no?, de lo que habría hecho Aristóteles, ¿no?, que en la búsqueda de Dios lo encuentra en el universo, a saber, en la tendencia a la perfección de todos los seres, ¿no? Cuando Agustín busca a Dios, dice, pues el único lugar donde puede estar es adentro de mí, en mi interioridad, ¿no? Leo otro pasaje este está cerca del principio, ¿no? Pero igual ilustra esta idea, ¿no? Aquí está. Angosta es la casa de mi alma, para que vengas a ella. Sea ensanchada por ti. Ruinosa está, repárala. Hay de ella cosas que ofenden tus ojos, lo confieso y lo sé. Pero ¿quién la limpiará? ¿O quién otro clamaré fuera de ti? De los pecados ocultos líbrame, Señor, y de los ajenos... Bueno, ¿no? Pero se ve esta imagen, ¿no? O sea, va a reconocer a Agustín una nueva dimensión ontológica, ¿no? Un nuevo campo donde acaecen que hay cosas y que hay cosas importantes, ¿no? Y es el campo de la interioridad. Y este campo va a tener una propiedad muy interesante, ¿no? En el pasaje que leíamos de Confesiones 10 se nota con claridad, ¿no? Que es que el mundo exterior está afuera, ¿no? Hay una distancia con relación a él, ¿no? O sea, vemos el mundo allá, ¿no? Pero ese mundo da testimonio a través de los sentidos y ese testimonio nos llega cerca. Digamos, la interioridad tiene un carácter, es un ente importante o fundamental o que empieza a tener esas visos de fundamentalidad en la ontología porque es el ente que pregunta por los demás entes. Porque es el ente que somos nosotros, ¿no? Muchas cosas son, ¿no? Piensa en esto, Aristóteles nunca hizo esa pregunta, no habló de que, bueno, el músico y el hombre y lo que sea, pero nunca preguntó qué ente era él. Eso es lo que empieza a prefigurar esta pregunta cristiana por la interioridad. ¿Por qué es importante la interioridad? Porque será en el cristianismo el plano de la salvación, ¿no? El plano de la salvación tendrá que ver con tu interioridad, ¿no? No con el devenir cósmico y lo que sea, sino con contigo mismo, con el arrepentimiento, con tu relación personal con Dios, ¿no? Pero tendrá un plano que se jugará en la interioridad, ¿no? Dice el viejo dicho, ¿no? El alma es el campo de batalla de Dios y el demonio, ¿no? O sea, no será el mundo, sino será la interioridad, ¿no? Se empezará a prefigurar esta dimensión fundamental en la filosofía desde este momento hasta la época de Kant, de Hegel y más allá, ¿no? De la nueva escuela de la subjetividad con Tugendhat y todos ellos, ¿no? Entonces, sigue hasta el siglo XX y más este descubrimiento filosófico tan importante que se empieza a prefigurar ya desde Agustín, de que de todos los entes hay uno muy especial con el que tenemos un acceso peculiar o privilegiado, y esto es el ente que somos nosotros, que nos presentamos a nosotros mismos como interioridad. ¿Qué es esa interioridad? Pensamientos, deseos, ¿no? Etcétera, ¿no? En fin, ¿no? Entonces, bueno, uno más de Agustín, ¿no? Que va a terminar de pintar esta imagen, ¿no? Estamos en famosísimas
Confesiones 11, ¿no? En el famoso texto o el pasaje sobre el tiempo, ¿no? Y bueno, viene un análisis sobre el tiempo, ¿no? Y reconoce Agustín, ¿no? Junto con Aristóteles. El tiempo parece ser la medida de algo, pero ¿qué mide el tiempo? ¿No? Aristóteles dijo es medida del movimiento según el antes y el después. Dice Agustín, yo no estoy tan seguro que sea eso, ¿no? Porque el tiempo de algún modo, como el propio Aristóteles reconoció, es absoluto, ¿no? O al menos lo pensaban ellos, ¿no? Es absoluto, o sea, no es que cuando hay movimiento hay un tiempo y luego otro movimiento tiene otro tiempo, sino el tiempo continúa y los movimientos se dan dentro de él, ¿no? Entonces dice Aristóteles, entonces, ¿qué mide el tiempo, no? ¿Qué es lo que mide el tiempo? Y dice, ¿no? De aquí me pareció que el tiempo no es otra cosa que una extensión, pero ¿de qué? No lo sé, y maravilla sería si no es de la misma alma. Aquí se empieza a prefigurar otra cosa que veremos en la clase en la que sigue, de hecho, ¿no? Ya nos toca entrar con Kant, ¿no? Y es la idea de que el tiempo es el sentido interno, ¿no? Que el tiempo, de algún modo, es una cualidad o es la única dimensión en la que se despliega la interioridad. ¿Por qué? Pensémoslo ahora solo desde Agustín. Porque, ¿dónde está su alma? ¿En qué lugar físico está su alma? ¿Quién sabe, no? No sabemos, ¿no? Está en el corazón, ¿no? ¿Recuerdan en el episodio en que Bart vende su alma, ¿no? Hay una breve discusión sobre esto, ¿no? ¿Y dónde está el alma? Ah, no, se siente como por aquí, ¿no? Y cuando te da culpa, pues ahí sientes el alma, ¿no? Y entonces hay una discusión sobre en qué lugar del cuerpo está el alma y que Bart, pues ya, obviamente, en virtud de que vendió su alma a Milhouse, pues ya no la tiene, ¿no? Pero bueno, entonces, la pregunta de dónde está el alma no es tan clara, pero sin duda el alma tiene una temporalidad, ¿no? Ustedes recuerdan cosas que les pasaron de niños, ¿no? Y cosas que ahorita, y cosas que van a pasarles después las pueden proyectar, imaginar, ¿no? Desear, ¿no? Y entonces el alma tiene un despliegue temporal, aunque no espacial, ¿no? Aunque no espacial, ¿no? Aunque claro, algunos filósofos suspicaces dirán, el alma se suele, o esta mente se suele imaginar también como un espacio, ¿no? Como un lugar donde guardamos cosas. Y la propia imagen de la interioridad contra la exterioridad es una imagen espacial, ¿no? A fin de cuentas. Pero bueno, eso es para problematizarlo más adelante. Por lo pronto, quiero que reconozcan solamente este rol de la interioridad, o cómo la noción de interioridad va introduciéndose en la filosofía a partir de esta relación con el cristianismo y va planteándose como una dimensión privilegiada para la pregunta por lo que es, ¿no? O sea, de las cosas que es, hay una cosa especial que Aristóteles no pensó, y ese es el ente que somos nosotros mismos, ¿no? Que hasta ahora se presenta como alma, como interioridad, y que veremos en la modernidad volverse el tema, ¿no? El tema más importante. En fin, ¿no? Entonces, entramos de lleno con Descartes, ¿no? Descartes, bueno, estos textos seguramente en una carrera de filosofía uno los lee hasta sabérselos de memoria, ¿no? Yo básicamente ya medio me lo sé de memoria, ¿no? Estas son mis copias del primer semestre de la carrera, entonces pues ya llovió de entonces, ¿no? En fin, ¿no? Seguimos, ¿no? El típico recorrido. Primera meditación, ¿no? Entonces dice Descartes, ¿no? Una vez en la vida hay que poner en duda todas las cosas que creemos, ¿no? Pero ponerlas todas en duda, cada una parece imposible, ¿no? Creemos sin número de cosas, ¿no? Entonces parece que la mejor forma de establecer esta gran duda, usando las palabras de Nishitani, ¿no? La forma de abrir la gran duda es poniendo en duda nuestras creencias fundamentales, ¿no? Y aquí vemos el primer guiño a Aristóteles, que es el conocimiento, así como Aristóteles pensó que pasaba en el caso del ser, se despliega de forma, se despliega como un edificio. O sea, todas estas cosas son creencias, pero hay creencias que son más importantes que otras o más fundamentales que otras, tal que si estas creencias no estuvieran aquí, las de arriba también se caerían, ¿no? Aristóteles decía lo mismo, ¿no? O sea, muchas cosas son, las cualidades son, nadie lo va a negar, pero son en algo más fundamental. Entonces, esta idea fundacionista o fundamentalista viene de la idea de sustancia en Aristóteles y ahora aquí Descartes la va a aplicar al conocimiento, ¿no? El conocimiento tiene una estructura análoga, ¿no?
sabemos muchas cosas o creemos muchas cosas, pero algunas creemos más fundamentalmente que otras, o su estatus en el edificio del conocimiento es más fundamental que el de otras, y entonces si tumbamos estas, o al menos las ponemos en duda, tumbamos también las demás. ¿Qué te digo? En fin, seguimos, ¿no? Empieza, entonces, Descartes, el recorrido de la duda, ¿no? Y empieza con el famoso pasaje, ¿no? Empecemos por los sentidos, ¿no? Ya en otras ocasiones mis sentidos me han engañado, ¿no? Y es sensato no creerle a alguien que te engaña, aunque sea una vez, ¿no? Consejo que no seguimos con frecuencia, pero en fin, Descartes nos lega, ¿no? Sobre el tema del engaño, ¿no? Y dice Descartes, bueno, ¿no? Si fuera el caso, pues yo pienso que veo una botella que es verde y que está sobre la mesa y que es sólida y lo que sea. Pero bueno, quién sabe, ¿no? O sea, ya otra vez he creído que veo una botella y no es una botella. Otra vez he creído que veo X cosa y no es eso. Entonces, suspendamos por un momento, pongamos en duda que esto que estoy viendo de hecho sea el caso, ¿no? Suspendido, pues, dice Aristóteles, dice Descartes, va, me pueden hacer dudar de eso, pero de que yo tengo manos para tocar o tengo ojos para ver, aunque los ojos no vean precisamente, eso no me lo puedes poner en duda, ¿no? Entonces, aquí vemos el primer nivel de la duda, en que se pone en duda el mundo externo, digamos, o el mundo sensible, pero no la propia corporalidad que lo percibe, ¿no? Entonces, una cosa que llama la atención y que tal vez a veces no se descansa suficientemente en eso, es cómo va poco a poco recortando estas creencias, ¿no? Y atacando las más fundamentales. Y si se fijan, ese movimiento de fundamentalidad que está haciendo, también es un movimiento que podríamos ver como un círculo concéntrico alrededor de nosotros, ¿no? Entonces, primero recorta todo lo que está fuera de nuestro cuerpo. Eso, bueno, está puesto en duda. Pero todo lo que está dentro, todavía podemos creerlo, ¿no? Luego viene el paso 1.5, que es puesto como hipótesis, ¿no? Dice, bueno, a menos que crean que estoy loco y que como los locos que cuando estando desnudos creen que están vestidos con ropa púrpuras, o que creen que son reyes cuando son pobres, o que creen que su cabeza está hecha de barro, o lo que sea, ¿no? O que son calabazas, ¿no? Una cosa curiosa en un paréntesis psicoanalítico de este texto, ¿no se han dado cuenta que en el texto de Descartes habla bastante sobre desnudez, ¿no? Todo el tiempo aparecen referencias, cosas que están desnudas, a que él está desnudo, a imaginarse que está desnudo, a la existencia desnuda de algo. Bueno, algo tenía Descartes con la labor de desnudar, ¿no? Pero también muestra mucho esa intención de quitar, ¿no? Y de encontrar lo más fundamental, ¿no? De ver eso que está detrás, ¿no? O a la base o en el fundamento de esta máscara personal que son las ropas a veces, ¿no? que muestran una apariencia con los otros, pero que, bueno, detrás de ellas descansan en algo o no, ¿no? ¿Quién sabe? Entonces, aquí está el nivel 1.5 de la duda, ¿no? Que sería la locura. Pero bueno, dice Descartes, no pensemos en eso, a menos que crean que estoy loco, por lo menos mi cuerpo está ahí. Dice Descartes, bueno, pero ¿y si sueño? ¿Y si estoy soñando? ¿No? O sea, ya otras veces he soñado y no he podido distinguir el sueño de la vigilia. Ahora, aquí es una nota boba, pero es interesante, ¿no? Está diciendo Descartes, siempre puedo distinguir la vigilia del sueño, pero lo que Descartes pone en duda es que puedo distinguir siempre el sueño de la vigilia. ¿Qué quiere decir esto? Cuando estás despierto, cuando te despiertas, sabes que estabas soñando. Pero a veces, cuando soñamos, no estamos seguros que estamos soñando, o las más de las veces, o muchas veces, ¿no? Entonces, toma aquí Descartes este ejemplo de la vida cotidiana, ¿no? Del sueño, y dice, bueno, cuando sueñas, tú crees que estás en el salón de clases y que estás en la mesa y que hay mucha gente y lo que sea, ¿no? Pero de hecho estás desnudo en tu cama otra vez, ¿no? Dice, ¿no será que puede estar en un caso análogo, ¿no? Y yo crea que estoy, de hecho, en este lugar y que estoy sentado junto al fuego y el perro y no sé qué, pero la verdad es que no, ¿no? O sea, estoy durmiendo en mi cama o estoy conectado a la Matrix o estoy en esta famosísima, bueno, no es muy famosa, pero sí es buena, la película de Repo Man, ¿no? Sí es Repo Man. No recuerdo
Pero bueno, el tema es que hay una compañía que vende un chip en que te hace vivir en una fantasía de que estás en un paraíso tropical, lo que sea. Y el héroe intenta escapar de un percance muy grande. Y él lo logra y huye a una playa y está muy feliz, ¿no? Y entonces al final de la película se abre la escena y revelan que nunca escapó, ¿no? Sino que uno de los policías que era su amigo, bueno, los que lo perseguían que era su amigo, como último regalo le compró este chip, ¿no? Para que él fantaseara con que sí había escapado, cuando de hecho no. Perdón, compañero. Es como decía Pascal, que si un campesino que soñara 2 horas con que es rey, que era lo mismo que un rey que soñara 2 horas con que es campesino. Exacto, es curioso, ¿no? Que vemos en esta época aparecer mucho este tema del sueño, ¿no? Otro ejemplo muy bueno, y que lo veremos cuando veamos a Schopenhauer, es La vida es sueño, ¿no? La vida es sueño va a abordar este problema, ¿no? La obra de teatro, ¿no? En que justamente el hijo del rey, por X motivo, no me acuerdo, es encerrado en una cueva y deciden que, pues, no, que más bien tiene que ser rey, pero temen que, como estuvo toda la vida en la cueva, pues que no sea el rey idóneo, ¿no? Y entonces deciden hacerle creer que está durmiendo y llevarlo al castillo y ver cómo se porta, ¿no? Entonces primero pues hace un desmadre, luego ya no, y al final termina con una bellísima paradoja digna de la literatura española de la época de oro, ¿no? Sea el sueño vigilia, tal vez la vida es sueño, y aún así los buenos actos son importantes, ¿no? Schopenhauer estará profundamente impresionado por esta obra, ¿no? Y dirá, esta obra es uno de los primeros trabajos en literatura que presenta la naturaleza real del mundo en que vivimos, porque el mundo en el fondo es un sueño, piensa. O sea, el mundo que vemos se nos presenta como un sueño, como una configuración de la representación. Pero bueno, lo veremos cuando lleguemos a Schopenhauer, ¿no? Pero es curioso este tema del sueño y sí, el de Pascal también es un ejemplo que ilustra este problema, ¿no? Seguimos, ¿no? Entonces con estos niveles de la duda, ¿no? ¿Qué se pone en duda? Ahora, inmediatamente Descartes se da cuenta de algo. Ok, te creo. Puede que este sea un estado de sueño y que esa ensalada y esa taza de café y esta computadora y ese libro, ¿no? No estén aquí y de hecho sea todo un sueño o una ilusión o lo que sea. Pero al menos existen la botella de agua, la ensalada, la taza de café, como objetos generales. Aquí empieza Descartes a apuntar su teoría sobre cómo entiende él el ser de las cosas, ¿no? O sea, los particulares, aquí vemos una teoría pues casi de corte platónico, ¿no? Los entes particulares, bueno, pueden ser puestos en duda, pero estos entes son instancias de objetos generales, ¿no? O sea, este plumón es una instancia de el plumón. Entonces, por más que este plumón sea un sueño, el plumón como objeto genérico, como universal simple, dice Descartes, no puede ser puesto en duda, ¿no? O sea, si este plumón lo estoy soñando, pues de algo es copia, ¿no? Y dice, bueno, ok, ponle que en sueños he soñado cosas que nunca han existido, pero al menos están hechas de colores y texturas que sí existen, ¿no? Entonces, instancian cosas que sí existen, y esas no las puedes poner en duda, ¿no? Y entonces llega el nivel, y dice entonces, tal vez no podamos tener ciencia de las cosas, dice, por lo cual quizá podamos concluir que la física, la astronomía, la medicina y todas las otras disciplinas que dependen de la consideración de las cosas compuestas son dudosas, mientras que la aritmética, la geometría y otras semejantes, que solo tratan de cosas simplísimas y completamente generales, sin apenas preocuparse de si están o no en la naturaleza, contienen algo cierto e indudable. Interesantísimo, ¿no? O sea, ya Descartes empieza a prefigurar lo que luego será una de las ideas fundamentales de Kant y que va a darle sus bases a toda la tradición analítica, ¿no? La idea de que hay conocimientos más básicos que solo en virtud de sí mismos son verdad, que son totalmente universales y que todo lo demás puede ser puesto en duda y que serían los más fundamentales, ¿no? Y el ejemplo, curiosamente, es el mismo ejemplo, o es muy parecido al ejemplo de Kant, ¿no? Que es 2 más 3 suman 5. En un sueño, 2 más 3 suman 5, aunque no exista la botella que estás viendo, o sueñes con un dragón, o lo que quieras, ¿no?
años después dirá Frege, ¿no? En conceptografía. ¿Sí es en conceptografía? No recuerdo. Sí, debe ser en conceptografía. Dice, las verdades analíticas serían verdad aun cuando no hubiera un solo ser humano en el universo. Aun cuando no hubiera una sola conciencia. En el momento del Big Bang, ya que 2 más 3 era 5, era verdad. Bueno, es una concepción interesante de la verdad, ¿no? Y cuestionable también, pero que muestra la necesidad de este tipo de verdades tan fundamentales y de verdad en un sentido tan fuerte, ¿no? Siguiendo con las analogías literarias, ¿no? Uno de los grandes problemas que vive Winston en 1984 va a ser esto, ¿no? La idea de que, bueno, ok, Big Brother nos puede convencer de lo que sea, pero 3 más 2 es 5, ¿no? Y finalmente O'Brien, ¿no? Cuando todo el proceso de tortura que tiene el tercer acto del libro, ¿no? Se va a dedicar a mostrarle que no basta, dice, ¿no? Una parte fuertísima del libro, ¿no? Los gobiernos totalitarios del pasado creían que bastaba con matar a los disidentes o destruir su obra o borrar su nombre de la historia. Nosotros hemos sostenido porque sabemos que no basta con eso. No solo no te vamos a matar, vamos a hacer que tú regreses a la vida pública y ahora tú vas a creer que 3 más 2 es 4. No nos vas a decir que 3 más 2 es 4 para que estemos a torturar. No lo vas a sostener en público. Lo vas a creer. Y es así como podemos destruir realmente a la disidencia, ¿no? Y es el grandioso problema, ¿no? De 1984, ¿no? Poner en duda, en términos cartesianos, hasta esta verdad tan fundamental, ¿no? Que hasta esta verdad tan fundamental sería una forma adecuada de mentir, como diría Nietzsche, ¿no? Una forma determinada por instituciones en que se deben de mentir o de hablar, ¿no? Y no una verdad así de fundamental como Descartes habría querido, o tal vez tiempo después Frege, ¿no? En fin, ¿no? Seguimos con el texto, ¿no? Luego llega el nivel de duda 2.5, ¿no? En que dice, bueno, imaginémonos que de plano Dios está en nuestra contra y que Dios va a creer hasta que 3 más 2 es 5 y no es 3 más 2 es 5, ¿no? Este nivel es curioso. Aquí Descartes pone una duda que él mismo inmediatamente quita porque es demasiado, ¿no? Desde ahí no encontraría forma de regresar. Entonces dice, bueno, pero dicen que Dios es muy bueno, ¿no? Entonces, Dios no nos haría eso. Entonces, bueno, imaginemos a un ser un poco menos poderoso que Dios, que solo es capaz de poner en duda todo el mundo externo. O sea, entonces concluye Descartes la primera meditación con el tercer nivel de la duda, que sería el genio maligno, diciendo, bueno, el genio maligno nos puede hacer dudar de todo, incluido nuestro cuerpo. Y nos quedamos, dice Descartes, hasta sin cuerpo en este momento, o hasta el cuerpo está puesto en duda, ¿no? Ahora, inmediatamente reconocemos aquí, pues hacia dónde quiere ir Descartes, ¿no? Porque hay algo que no puso en duda nunca, ¿no? Hay algo que solo Dios podría haber puesto en duda, pero Dios no nos haría eso. Entonces, el que sí nos podría poner en duda, el genio maligno, no llega hasta este nivel tan fundamental, ¿no? Presenta por último una paradoja, bueno, también presenta una paradoja interesante que será importante en esta línea de filosofía hasta el siglo XX y más allá, que es lo que podemos llamar el problema de la posición natural, ¿no? La cotidianidad, la vida acostumbrada, la vida del obrar y la vida del pensar, ¿no? Este problema años después lo va a abordar Hume en las investigaciones, ¿no? Sí, está en español, se llama investigaciones, ¿no? Investigaciones sobre el entendimiento humano. Bueno, en el inquiry, ¿no? Va a trabajar este problema, ¿no? Que es la idea de, bueno, nosotros podemos pensar que el cuerpo no existe, pero no por pensar que el cuerpo no existe, dejamos de actuar como si estuviera ahí, ¿no? Entonces va a abrir esta doble dimensión, ¿no? De lo que puede pasar a la dimensión del pensar y una posición natural o intuitiva con la que nos movemos en el mundo, ¿no? ¿Sabemos que el cuerpo existe? ¿Piensa Descartes? No. Hasta aquí, por lo menos. No sabemos. En ese sentido, no hay ninguna razón para no dudar de que el cuerpo existe. Y aún así,
Está escribiendo Descartes con una pluma sobre una hoja, ¿no? En el actuar hay un nivel en que él actúa como si las cosas físicas existieran, ¿no? Y esta es la paradoja de la posición natural, de un saber práctico sobre la existencia del mundo que no depende de ninguna reflexión racional, sino una especie de intuición de que así es. O sea, no sabemos, por ejemplo, usando otro ejemplo escéptico, ¿no? No sabemos que el pasado existe. En estricto sentido, podríamos ser nosotros la primera generación de humanos y toda la generación anterior haber conspirado para contar una historia de que la humanidad tiene 10.000 años o lo que sea. Y no será así el caso, ¿no? O cualquiera por el estilo, ¿no? Pero aún así, actuamos como si nos late que no es así y nos comportamos como si sí existiera todo ese pasado, aunque en un sentido no lo sabemos. Actuamos como si el mundo externo existiera, aunque en un sentido no lo sabemos. Actuamos como si los demás fueran conciencias también, aunque en un sentido, desde alguna perspectiva al menos, no lo sabemos. Pero es una posición natural comportarnos así, ¿no? Dice Hume sobre el tema, ¿no? En las investigaciones. Dice, este es la dimensión de la reflexión filosófica. Pero cualquiera que se le presentara la idea de que la causalidad no existe en la vida cotidiana le parecería absurdo y tendría razón. O sea, no porque Hume muestre que no hay ninguna razón racional para creer que hay una relación necesaria entre la causa y el efecto, va a llevar a que Hume se pare enfrente de un carro pensando que no hay una relación directa entre una cosa y otra, ¿no? Él intuye, y lo creemos para usarlo en la vida cotidiana, que existe esa relación, o que puede imaginar esa relación, pero de facto, a nivel racional, no hay ninguna prueba de que esa relación exista, ¿no? Entonces se crea esta cisma entre pensar y actuar, ¿no? Entre la vida reflexiva y la vida práctica, ¿no? Y en que la vida práctica intuiría el mundo ahí, aunque la vida reflexiva reconocería reflexivamente, esto es, a posteriori, después, que no hay ninguna razón para creer eso, ¿no? Volviendo sobre lo que ya ha vivido o actuado, reflectere, ¿no? O sea, espejeándose, reconocer que no hay ninguna razón para creer eso, ¿no? Con eso dejamos la primera meditación y entramos a la infame segunda meditación que toca el tema que más nos interesa el día de hoy, ¿no? Dice Descartes, ¿no? Siguiendo lo que prometí, he intentado dudar de todo, aunque a cada rato vuelvo a la posición natural de pensar que las cosas sí existen, como yo las veo y todo. Pero me sostengo leyendo eso, ¿no? Dice, pero hay algo sobre lo que no he preguntado. Dice, ¿soy yo algo acaso? Ya pregunté por todo, ya vimos, ¿no? Quitamos el mundo externo, quitamos el cuerpo y nos quedamos con un último bastión, ¿no? ¿Y yo? Claro, inmediatamente notamos que Descartes no cree que el yo y el cuerpo sean lo mismo, ¿no? Pero, ¿y yo? ¿Soy algo? Y entonces Descartes le da la vuelta a este problema, ¿no? Y dice, les doy el pasaje, ¿no? Me he convencido de que no hay nada en el mundo, ni cielo, ni tierra, ni mentes, ni cuerpos, pero me he convencido también de que yo no soy. Ahora bien, si de algo me he convencido ciertamente, yo era. Pero hay cierto engañador, sumamente poderoso y astuto, que de industria siempre me engaña. Ahora bien, si me engañan, sin lugar a dudas, yo también existo. Y engáñeme cuanto pueda, que nunca conseguirá que yo no sea nada mientras piense que soy algo. Entonces, aquí viene, ¿no? Empieza a aparecer esta nueva dimensión. Si el genio maligno me engaña, por lo menos existe algo denotado por el indexical yo, ¿no? Hay algo a lo que yo apunta, porque si no, ¿qué engaña? Si todo esto es un engaño, ¿a quién engaña? ¿No? Entonces, empieza aquí Descartes a reconocer una estructura para comprender lo ente que va en buena medida a emular una estructura del lenguaje, ¿no? Si todo esto pasa, todo esto le pasa a alguien, a mí. En términos de Kant, años después, el yo pienso debe poder acompañar todas nuestras representaciones. Si alguien engaña, si alguien es engañado, por lo menos soy engañado yo.
Entonces, eso no lo puedes poner en duda, ¿no? Mucho tiempo después, filósofo japonés Nishitani Keiji va a decir que este fue el error de Descartes, ¿no? Dice, bueno, ¿y por qué no poner ese yo en duda también? ¿No? O sea, ¿por qué tener la duda ahí, no? Dice, podríamos responder a Descartes porque es una duda metódica. O sea, Descartes no cree de veras que el yo no exista, no quiere llegar al abismo en que de veras no se puede decir que nada existe. Y dice Nishitani, es lo que nosotros sí queremos, ¿no? Entonces, ahí está la crítica. Cuando veamos a Nishitani, pues volveremos sobre este tema, ¿no? Pero por lo pronto queda esto, ¿no? Y entonces empieza Descartes a preguntarse, bueno, ¿y yo quién soy? O sea, ¿quién es ese yo que está siendo engañado? ¿El animal racional? Otra pedrada de Aristóteles, ¿no? Dice, no, eso es muy complejo, ¿no? ¿El cuerpo? No, pues el cuerpo no, ya dijimos que también el cuerpo puede ser puesto en duda por el genio maligno, ¿no? Entonces, ¿qué es ese yo, no? Y sigue, ¿no? Y llega la famosa sentencia, ¿no? Alimentarse o andar, pero puesto que no tengo cuerpo y estas cosas no son más que fricciones, sentir, naturalmente tampoco esto es posible sin cuerpo. Y me ha parecido sentir en sueños muchísimas cosas que después advertí que no había sentido. Pensar, eso es, el pensamiento. Esto es lo único que no puede separarse de mí. Yo soy, yo existo. Ego sum, ego existo, en el latín. Es cierto, pero ¿durante cuánto tiempo? Ciertamente mientras pienso, pues tal vez pudiera suceder que si dejara de pensar completamente, al punto dejaría de ser. Nada admito ahora que no sea necesariamente verdadero, así pues, hablando con precisión, soy solo una cosa pensante. Aquí está, ¿no? La famosísima verdad fundamental de Descartes, ¿no? Descartes descubre entonces que si todo esto es un engaño sobre mí. Y ese sobre el que es un engaño es alguien que piensa el mundo. Antes de intentar hacer sentido de esto, continuemos un segundo, ¿no? Bueno, descansar, ¿no? Somos una cosa pensante. Somos algo cuya actividad es pensar, ¿no? Y eso es lo que nos da nuestro ser más fundamental. Al punto, piensa Descartes, que tal vez si no pensáramos en absoluto, no seríamos ya, ¿no? Vamos haciendo eco del famoso texto de Heidegger, vamos a pensar qué significa pensar, ¿no? Al menos en este contexto, ¿no? Y esto queda muy claro con el infame ejemplo de la cera, ¿no? Entonces dice Descartes, bueno, analicemos el mundo externo otra vez, ¿no? Por ejemplo, esta bola de cera que tengo aquí, ¿no? Cera de abeja, clara, ¿no? Esta cera de abeja, ¿no? Pues ahorita tiene ciertas propiedades y todavía tiene un poquito el sabor de la miel y la siento en los dedos de esta manera y tiene esta forma determinada, ¿no? Dice, pero si la acerco al fuego, inmediatamente va a cambiar su sabor y va a cambiar su forma y va a cambiar su temperatura y va a cambiar su textura. Y pregunta, ¿permanece aún la misma cera? Hay que reconocer que sí, nadie lo niega, nadie piensa otra cosa. ¿Qué había entonces en ella que se comprendiera tan distintamente? Ciertamente, ninguna de las cosas que yo alcanzaba con los sentidos, pues todo lo que se refería al gusto, al olor, a la vista, al tacto o al oído ha cambiado ahora, pero la cera permanece. Aquí, si se dan cuenta, está volviendo Descartes sobre un tema aristotélico. ¿Qué es el ser de la cera? Si le quitamos todas sus cualidades, o todas esas cualidades cambian, ¿sigue siendo la cera? Dice Descartes, sí, pero ¿por qué? ¿Cuál es su hipokeimenon? ¿Cuál es su fundamento? ¿Qué es lo que hace que la cera sea cera? Tal que aún cambiando todas sus propiedades, sigue siendo cera. La cera no era la dulzura de la miel, ni la fragancia de las flores, ni la blancura, ni la figura, ni el sonido, sino un cuerpo que poco antes veía con esos modos y ahora con otros diferentes. O sea, es un cuerpo que de algún modo, a pesar de cambiar sus propiedades, sigue siendo el mismo, pero ¿en qué sentido, no? Y esa es la pregunta que
que ocupa en este momento, ¿no? Va a decir... no puedo imaginar, debo pues admitir que no puedo imaginar qué es esa cera, sino solo percibirla con la mente. Me refiero a esta en particular, pues más claro resulta con la cera en general. Vamos a ver más claro. ¿Cuál es el hipokeimenon de esa cera? ¿Cuál es el fundamento de que esa cera, a pesar de cambiar sus propiedades, siga siendo ella misma? Que la percibo yo. La sustancia de las cosas, ¿dónde está? En mí, en mi pensamiento, en yo que las pienso. Usando una frase de Dogen, las cosas son acontecimientos instantáneos. Somos nosotros quienes les damos una unidad a esos acontecimientos y actuamos como si esta cera, aunque ha cambiado otras propiedades, siguiera siendo la misma. La unidad de la cera no descansa en ninguna propiedad que la cera misma tenga. Es una propiedad que yo le doy a la cera, que yo percibo en la cera. Esto es, que yo la pienso. Por eso descubrirá Kant, un tiempo después, que la sustancia no es sino una categoría de la subjetividad. Que la sustancia no es algo que las cosas tengan, sino una unidad que le da la subjetividad a sus representaciones. Nos damos cuenta que el primero en notar esto va a ser Descartes. Ya va a darse cuenta. La unidad de la cera no descansa en nada que tenga la cera, descansa en la conciencia que la percibe y que le da unidad. O, como pensará, no lo va a decir así tal cual Descartes, pero sí Kant lo va a decir tiempo después, es una unidad que la conciencia tiene y que proyecta sobre las cosas. Proyecta las cosas una unidad o una continuidad. Entonces, la sustancia de las cosas es la subjetividad. La sustancia de las cosas es el yo que las piensa, ¿no? Y esta es justamente la actividad del intelecto, ¿no? Entonces, empezamos a ver, ¿no? Cómo esta interioridad va a dar un paso más en Descartes, ¿no? Este yo pienso, más allá del cuerpo, más allá de los sentidos, es una unidad fundamental que no puede ser disuelta, que no puede ser puesta en duda. ¿Por qué? Porque lo que sea que pase, le pasa a ella. Y en ese pasarle a ella deviene la sustancia. Y no solo de una cosa particular o dos, sino de todo. Puesto en otros términos, esto lo ilustra muy bien el alemán, ¿no? La palabra alemana para objeto es una de ellas, hay muchas, ¿no? Es Gegenstand, lo puesto enfrente. Entonces, ¿qué es un objeto? Lo que está puesto enfrente. Preguntamos inmediatamente, ¿enfrente de quién? De quien ve los objetos. ¿Quién percibe los objetos? Según la tradición filosófica, la subjetividad. ¿De quién está puesto enfrente? Entonces, todo lo que es objeto siempre con relación y dependencia ontológica de frente a quién está puesto. La subjetividad. Y entonces, la subjetividad es la substancia, es el fundamento, es la base. Esto será perfectamente claro, o al menos un poco más claro, con Berkeley. Entonces, ¿tienen alguna pregunta o comentario sobre Descartes? Pues esto me recuerda al hombre es la medida de todas las cosas de Parménides, en el que todas las cosas son lo que yo veo, lo que cada uno ve, y eso es correcto en todos los casos. Pero en este caso, Descartes llega a una, no sé si, Descartes no piensa que sea correcto en todos los casos, ¿no? Si hay algo absoluto, las cosas que son. Muy, muy buena observación, ¿no? Aquí vamos a ver un cambio, ¿no? Y ese será un problema que con Kant será bastante claro, que es que la subjetividad, y esta es una paradoja que sin duda, a mi parecer, determina la modernidad de forma fundamental, y es esta: la subjetividad no es el ser humano.
La subjetividad no es una persona. La subjetividad es una posición en el horizonte de la representación. ¿Cuál es la prueba? Nosotros a veces somos sujetos o tomamos la posición de la subjetividad, pero a veces somos objetos cuando otros nos ven. Entonces no es que seamos nosotros. O en términos de Kant, la subjetividad no es un espíritu o una conciencia concreta, sino una estructura de la representación, ¿no? Y es una estructura trascendental. Por eso Kant no describe cómo los alemanes o la gente de su tiempo o él o 10 o 20 personas perciben el mundo de los objetos o experimentan, sino cómo la subjetividad experimenta. Y la subjetividad, en el mejor de los casos, sería instanciada por los seres humanos concretos, pero no sería lo mismo, ¿no? Por ello, la sentencia parmenídea, ¿no? De Protágoras, ¿no? De que el hombre es medio de todas las cosas, ¿no? Que aplicaba este relativismo, ¿no? De que si a una persona le parece que esto es así, si a otra le parece que es así, es de esa forma también, no aplicaría, al menos tan directamente, con esta idea de subjetividad. Porque no es ya la impresión de un ser humano concreto con una historia concreta, sino de una estructura de la representación que en el momento de participar del juego de la representación, nosotros instanciamos. Preguntará años después Heidegger, ¿quién es el ego cogito de Descartes? Cuando Descartes dice cogito, dice yo pienso, ¿a quién denota ese yo? ¿A Descartes? ¿A nosotros cuando lo leemos? ¿A la gente de su tiempo? ¿A los seres humanos de un país? A quien sea que juegue ese papel. Nosotros, en el momento en que leemos a Descartes, somos el cogito cartesiano. Estamos jugando, cuando nos ponemos en su lugar, jugamos ese rol. Él jugó ese rol. Cualquiera puede jugarlo. Es una posición en un juego. Es una estructura o una parte de una estructura. La estructura de la representación. La estructura de la relación sujeto-objeto, ¿no? Entonces, esa sería la diferencia. Pero es una observación muy importante que empieza a revelar un cambio, ¿no? En esta interpretación, ¿no? No sé si contesto tu pregunta. No entendí eso de que cuando esa estructura trascendental participa, desaparece y luego nosotros instanciamos. Piénsalo así, ¿no? O pensémoslo con Kant, ¿no? ¿Qué subjetividad describe Kant? La de todos y la de nadie, ¿no? O sea, la de nadie en particular. Por eso el propio Kant va a decir cuando vean los prólogos, ¿no? Por eso en este texto no va a haber ejemplos. Porque no estoy demostrando cómo funciona la mente humana. Estoy mostrando cómo funciona la subjetividad en la representación. Entonces, una estructura general, no una descripción de una conciencia particular histórica de un ser humano o de un grupo de seres humanos. ¿En serio, con una estructura epistemológica? Exactamente. ¿Esto es un problema? Por supuesto. Notaremos cómo Kant va a chocar con este problema, en que va a reconocer que no está escribiendo la subjetividad, sino una cierta subjetividad. Al menos la subjetividad de los seres humanos, como existen ahora, ¿no? Y que va a concebir que haya otras subjetividades distintas, ¿no? Al menos se lo puede imaginar, ¿no? Entonces, pues ya no es una estructura entonces, ¿no? Pero la intención no era esa, ¿no? O sea, por lo menos, aunque sea un problema intentar esa labor de describir una estructura de la representación y no la conciencia o la percepción o la experiencia de un ser humano o de un grupo de seres más concretos, al menos esa es la intención, ¿no? Intentar acceder a esta es como una estructura, ¿no? El cogito cartesiano somos todos, ¿no? Cualquiera instancia este ser que piensa y por tanto es, ¿no? No es que escriba la forma de pensar de unos o de otros, sino una estructura general, o eso pretenden, por lo menos, ¿no? Si lo logran o no, eso está por verse, ¿no? Pero por lo menos la intención es esta, de describir la estructura de la representación, independientemente de sus manifestaciones históricas concretas. ¿Algo más, chicas, chicos? ¿Preguntas o comentarios sobre Descartes? Pues seguimos con Berkeley entonces, ¿no? Aquí está. Berkeley va a ser
como saben, ¿no? Cuando se suele contar la historia de la filosofía moderna, se suele contar en la siguiente dicotomía, ¿no? Entre los filósofos racionalistas de corte de Descartes, ¿no? Descartes sería racionalista por lo que dijo de la cera, ¿no? El fundamento del ser de la cera no está en los sentidos, sino en una percepción que la mente hace de ella. Según la tradición, eso sería lo que lo haría racionalista, ¿no? Que le daría un valor como verdades más fundamentales a las verdades de razón que a las verdades de los sentidos. Y otra tradición que pensaría al revés, que sería la tradición empirista. Esta dicotomía, en el fondo, pues no es, aunque se haya que repetir así, no está tan marcada, ¿no? Y veremos cómo no es así, no es tan así. Pero, digamos, Berkeley, dentro de este viejo relato, se insertaría en la tradición empirista, ¿no? Concretamente, como heredero de Locke, ¿no? Locke sería considerado el padre del empirismo, ¿no? El empirismo podría formularse de la siguiente manera, ¿no? No hay conocimiento que no provenga fundamentalmente de la experiencia. Todo conocimiento proviene de la experiencia, como dirá Kant tiempo después, ¿no? Esa será la máxima empirista, ¿no? Por eso el tema del empirismo será la empeireia, ¿no? O la empiria, la experiencia. Y entonces, en sus ensayos sobre el entendimiento humano, va a hacer un recorrido Locke sobre cómo funciona la experiencia, cómo la experiencia, desde su carácter más sencillo y fundamental, como es la percepción de un color o de una textura, va a configurar el mundo complejo en que vivimos, cómo funciona la experiencia, por ejemplo, en la dimensión del sentido interior, o sea, en los recuerdos, en las imaginaciones, en los pensamientos, ¿no? O sea, va a intentar explicar el conocimiento desde la perspectiva de que todo conocimiento provenga de la experiencia, ¿no? Y por otro lado, va a intentar explicar por qué no nos dimos cuenta de esto siempre, ¿no? O sea, cómo estos conceptos típicos de la filosofía, que no parecen venir de la experiencia, en el fondo sí vienen de la experiencia o de la forma en que percibimos la experiencia, ¿no? Por ejemplo, la noción de sustancia, pensaría Locke, en el fondo, es la percepción de regularidad en una cosa, ¿no? Entonces, en el fondo no es una cosa etérea, sino que de hecho es percibible en las cosas, ¿no? Y así, ¿no? Pero va a haber un pasaje controvertido en los ensayos, ¿no? En que va a decir Locke. Las percepciones o intuiciones que tenemos del mundo tienen un correlato de esa perspectiva de las cosas. Y ese correlato es el correlato de las cualidades. Las cosas tienen cualidades. Y esas cualidades son de dos tipos: primarias y secundarias. Las secundarias incluyen el color, el olor, el sabor. Este tipo de cualidades son importantes porque esas cualidades dependen de alguien que las perciba, ¿no? O sea, ¿qué hace que la botella sea verde? Pues que unos ojos estén ahí para verla. ¿Qué hace que sea esté fría? Que hay una mano que la sienta fría, ¿no? Entonces depende de quien la percibe. Pero piensa Locke, ¿no? Las cosas, de hecho, tienen también cualidades primarias, como la textura, y esa cualidad no depende de que alguien la perciba, sino es inherente a la cosa. De hecho, va a pensar Locke, todas las cualidades, si viéramos el mundo desde fuera de la estructura de la percepción que conocemos y lo viéramos tal cual es, ¿no? Las cosas solo tendrían cualidades primarias. Y las cualidades primarias, como la textura, al percibirlas nuestros ojos se manifiestan como colores, por ejemplo, ¿no? O sea, un color es así porque es rugoso, o las cosas son saladas porque son de hecho rugosas y la lengua siente su rugoso y eso es lo que percibimos como salado, o algo así. Suena una explicación muy rebuscada, pero este pasaje será sobremanera controvertido porque piensan los autores posteriores que cuando Locke acepta esto, está yendo en contra de la máxima empirista, que es todo conocimiento proviene de la experiencia. Porque está diciendo algo que conoce y que no proviene de la experiencia. A saber, cómo es el mundo independientemente de cómo lo experimentamos, ¿no? Cuando te digo, estas cualidades sí las tienen las cosas, aunque yo no las vea, pregunta cualquier empirista que siguió a Locke, ¿cómo sabes?
Entonces, el primero en poner el dedo en la llaga en Locke va a ser Berkeley. Y le voy a decir, a ver, Locke, tú explícame cómo desde la máxima empirista, todo conocimiento viene de la experiencia, podemos hacer algún enunciado que hable sobre cómo es el mundo independientemente de la experiencia. Concretamente, ¿cómo podemos decir que existe la materia independientemente de que nosotros la veamos? No se puede, porque eso iría en contra de nuestra máxima. Tenemos que decir que sabemos eso independientemente de la experiencia. Y a partir de este momento se volverá esto una máxima en la tradición empirista, ¿no? Luego Hume va a abundar sobre el tema, ¿no? En cierto sentido, Kant se va a enfrentar también a él. Tiempo después, autores como Hegel, Schopenhauer van a problematizar esta limitación, ¿no? Entonces, hasta Husserl, ¿no? va a enfrentarse a este problema, ¿no? Entonces, ese va a ser justamente el punto de Berkeley, ¿no? Que no podemos afirmar que exista el mundo material independientemente de cómo nosotros lo percibimos, ¿no? Veamos qué mundo nos escribe Berkeley, ¿no? Vamos leyendo cachitos de su texto, ¿no? Es evidente para cualquiera que investigue los objetos, que el conocimiento humano, los objetos del conocimiento humano, que estos son o bien ideas impresas en los sentidos, o son percibidas a través de las pasiones o las operaciones de la mente, o en última instancia son ideas formadas con ayuda de la memoria y de la imaginación. Entonces, todo lo que existe del conocimiento, piensa Berkeley, tiene estos tres tipos. O son ideas impresas en los sentidos, o son ideas generadas por operaciones de la mente, o son ideas confeccionadas por la memoria y la imaginación. Pero todo objeto del conocimiento es del tipo idea, ¿no? Y luego dice, cuando muchas de estas ideas son observadas acompañándose una a otra, se les pone un solo nombre, y esto es a lo que llamamos cosas. Entonces ya tenemos dos elementos de la ontología de Berkeley, ¿no? Hay objetos, hay ideas, y esas ideas nosotros creamos compuestos de esas ideas dándoles un nombre y les llamamos cosas. Por ejemplo, el color verde, la dureza, lo frío, la textura, le damos el nombre botella y con eso creamos una cosa de la suma de ideas que en ese cúmulo se convierten o son reunidas en una cosa, ¿no? La misma operación haría la memoria o haría la imaginación, ¿no? O sea, uno crea un dragón juntando un montón de ideas, ¿no? El color verde, por ejemplo, las 4 extremidades, las alas, ¿no? Fuego, no sé, ¿no? Juntas un montón de cosas y entonces creas un cúmulo y ese cúmulo le llamas dragón y dices que es una cosa imaginaria, pero es una cosa al fin, ¿no? Y viene aquí el tercer eslabón o el tercer componente de la ontología de Berkeley, ¿no? Pero además de esta infinita variedad de ideas o objetos de conocimiento, también igualmente hay algo que conoce o que percibe, o que las conoce o las percibe y experimenta diversas operaciones como el deseo, la imaginación, el recuerdo de ellas, ¿no? Estos seres percibientes activos, este ser percibiente activo es lo que llamamos mente, espíritu, alma o yo mismo. Con la palabra yo no denotamos ninguna de mis ideas, sino una cosa infinitamente distinta de ellas, en la que ellas existen, o lo que es lo mismo, a través de la que ellas son percibidas, ya que
La existencia de una idea consiste en ser percibida. Aquí está el gran planteamiento. Si el gran planteamiento de Descartes era cogito ergo sum, el gran planteamiento de Berkeley es existir es ser percibido o ser experimentado. ¿Qué pasa entonces cuando nadie te percibe? Ahorita va ese problema. Solo veamos estos tres eslabones, ¿no? Existen las ideas. Esas ideas, si se juntan muchas o creamos un cúmulo de ellas y le damos un nombre, se convierten en cosas. Entonces vemos que las cosas dependen ontológicamente de las ideas. Las cosas no son más que cúmulos de ideas. Entonces, lo más fundamental serían las ideas. Pero a su vez, las ideas dependen de algo más fundamental, los espíritus. Porque una idea que no es percibida no existe. Entonces, para existir, depende de un espíritu que la perciba, ¿no? Entonces, él sería el pequeño árbol ontológico de Berkeley, ¿no? A la base estarían los espíritus. Las ideas serían en los espíritus, o en la medida que son percibidas por los espíritus, y de la suma de estas ideas serían las cosas, ¿no? Y ahora respondiendo a la pregunta del compañero, ¿no? ¿Qué pasa cuando una cosa no está siendo percibida en ese momento, ¿no? Viene el famosísimo ejemplo de la mesa, ¿no? Dice, la mesa en la que escribo, digo que existe. Esto significa que la veo y la siento. Y si fuera a salirme de mi estudio, debería decir que existe. Queriendo decir con esto que si estuviera en mi estudio, la percibiría, o que si algún otro espíritu estuviera en mi estudio, la percibiría. Me brinco un cachito, ¿no? Dice... Por lo que se dice de la existencia absoluta de las cosas inexistentes sin ninguna relación con ser percibidas, eso es completamente ininteligible. Su esencia es percepción. Literalmente en el original dice their esse is percept, ¿no? Va a introducir el latín, ¿no? O sea, su esencia o su ser está en ser percibidos, ¿no? Ni es posible que tuvieran alguna existencia fuera que hubiera alguna existencia fuera de las mentes o las cosas pensadas o las cosas pensadas percibidas por ellos. ¿Qué quiere decir esto? ¿En qué sentido existe algo para Berkeley si nadie lo está viendo? Puede significar dos cosas hasta ahorita. Si yo digo, por ejemplo, la mesa del salón de junto existe, ¿no? O el de acá, porque me asoma el de acá ahorita que venimos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Si fuera el salón de allá, vería una mesa. O si alguien está en el salón de allá teniendo clase, seguramente está viendo una mesa. Eso es lo que piensa Berkeley que significa existir, ¿no? Yo recuerdo cuando leí este libro por primera vez en la biblioteca, ¿no? Y me imaginaba justo eso, ¿no? Decía, bueno, pues la biblioteca está vacía, ¿no? Todos los libros que nadie está viendo existen. Tiene mucho que nadie los saca, que nadie se asoma a verlos, ¿no? O los que están en el archivo, ¿no? O sea, existen. Y Berkeley va a seguir, ¿no? Sobre este punto, ¿no? Dice en una palabra, todos los cuerpos que componen el marco de este mundo no tienen sustancia sin la mente. Que su ser es ser percibidos o ser conocidos, que
que en consecuencia, mientras no sean de hecho percibidos por mí o que no son percibidos por mí o no existen en la mente o en ningún otro espíritu creado, deben o bien no tener existencia en absoluto o subsistir en la mente de algún espíritu eterno, siendo completamente ininteligible y inevitablemente una abstracción absurda, atribuirle a alguna parte de ellos existencia independiente de los espíritus. Esto es, bueno, no dice tal cual, pero dice, no hay otra sustancia que los espíritus que perciben. Aquí se da cuenta Berkeley perfectamente el rol del concepto sustancia. Las cosas, si son porque son percibidas. Y si son porque son percibidas, quiere decir que la sustancia, lo que hace que sean, es el espíritu que las percibe. Ese espíritu puedo ser yo, puede ser cualquier otro espíritu que las vea, o, y esto es con lo que me interesa cerrar esta clase, lo veremos hacia el final, un espíritu que es capaz de percibir todas las cosas. ¿Quién? Dios. Dios todo lo ve, ¿no? A fin de cuentas. Es el garante de que todas las cosas existan, aun cuando nadie las está viendo, o cosas, por ejemplo, de cierta palabra, que es posible que nunca nadie vea, ¿no? O sea, el centro de la Tierra existe, piensa Berkeley, sí, aunque sea inconcebible, o una galaxia lejana existe, sí, porque Dios lo está viendo, ¿no? Pues garantiza eso que exista. Aunque ahí entonces una paradoja interesante. ¿Pero? Entonces, ¿con espíritu se refiere a sujeto y Dios? Con espíritu se refiere textualmente, ¿no? Dice, es lo que llamamos, espíritu es lo que percibe. Se puede llamar mente, espíritu, alma o el sí mismo, ¿no? Entonces eso sería lo que define espíritu, ¿no? Y otra diferencia importante es que las ideas son pasivas, mientras que los espíritus son activos, ¿no? Porque perciben. Aquí también va a haber un cambio interesante, ¿no? En la concepción de la percepción como una actividad y no como una pasividad, como podría pensárselo. Dios no necesita ser percibido, entonces. No, porque es un espíritu. Y los espíritus no... O sea, las ideas son las que necesitan ser para ser percibidas. Los espíritus son por sí, digamos. Claro, hay una paradoja ahí, ¿no? Obviamente había espíritus de primera y de segunda, ¿no? Una de las explicaciones que da más adelante Berkeley, ¿no? Es que esta concepción del mundo, por ejemplo, explicaría cómo Dios puede crear cosas, ¿no? O sea, para crear algo solo basta que lo perciba. No hace falta que cree materialmente algo, porque materialmente no significa nada más que perceptivamente, ¿no? Entonces, digamos, si imagináramos el cosmos de Berkeley, ¿no? Los seres humanos estaríamos conectados a una, usando una palabra de Gibson, a una alucinación colectiva, y todas las cosas existirían cuando las vemos, ¿no? Y Dios estaría viendo también esta alucinación colectiva, garantizando que toda ella, viéndola desde fuera, haciendo que toda ella exista. Algo así, ¿no? Se imagina Berkeley, ¿no? Es una imagen bastante curiosa, ¿no? Pero eso no nos convertiría en las ideas, por ejemplo. Si Dios es el que nos percibe a nosotros y si las ideas se perciben, entonces el sujeto formaría ser parte como de una idea en lugar de un espíritu. Esa es una paradoja, ¿no? O sea, ¿cómo percibimos? Y puede ser una dimensión más mundana. ¿Cómo percibimos a los otros espíritus, no? ¿Que los otros espíritus no se presentan también como ideas? O al menos como cúmulos de ideas con un nombre. Incluso Dios, ¿no? En todos sus atributos. Perfección. Ese sería un problema que presentarle a Berkeley, ¿no? O sea, porque... Y eso, por ejemplo, va a ser lo que va a reconocer Schopenhauer muchos años después, ¿no? Que la subjetividad tiene una doble forma de manifestarse. O el yo se manifiesta en dos dimensiones. Se manifiesta como subjetividad, pero también como un cuerpo dentro del mundo del objetivo, ¿no? O sea, tú percibes el mundo desde la perspectiva del sujeto, pero viéndolo desde ahí, también eres un objeto en el mundo en virtud de que tienes cuerpo. Entonces estás en los dos reinos, digamos, ¿no?
esos problemas, claro, luego van a usarse justo para resolver esta paradoja de esta distinción infranqueable entre sujeto y objeto que está empezando a prefigurarse en los autores modernos, ¿no? Pero va a pasar un rato hasta que empiecen los filósofos a intentar minar esta distinción, ¿no? Por lo pronto está apenas empezando a prefigurarse, pero sí son buenas observaciones, ¿no? Que parece que en Berkeley no son completamente claras, ¿no? Bueno, algo más importante, tal vez es un poco obvio ya, pero esta idea de que los espíritus producen las ideas, ¿no? O sea, o bien tú produces ideas, por ejemplo, cuando imaginas o cuando haces alguna actividad del pensamiento, porque es que son ideas las impresiones, son ideas los pensamientos y son ideas las imaginaciones y los recuerdos. Entonces, hay ideas que nosotros producimos, pero igual que nosotros podemos producir ideas e incluso cosas, digamos, como el ejemplo del dragón o una sirena, lo que sea, la podemos producir cosas haciendo cúmulos de ideas en la imaginación. De algún modo parece que Dios crea de la misma forma, ¿no? Y así es como pone impresiones en nosotros, ¿no? O sea, creando, porque los espíritus pueden crear ideas. Nosotros creamos las de la imaginación y las del pensamiento y las de los recuerdos, pero Dios tal vez puede, aparte que Dios puede crear las otras, ¿no? Las que tienen que ver con las impresiones. Entonces, pues sí es un cosmos un poco raro, ¿no? El que nos pinta Berkeley, pero piensen lo interesante que es esta idea, ¿no? Ser es ser representado, ser es ser experimentado, ¿no? Este va a ser el gran cambio de la modernidad. Si hubiera que decir cuál va a ser el giro en la modernidad, va a ser que cuando le preguntes a alguien qué significa ser, va a decir ser es ser representado, ser es ser experimentado, ser es ser pensado. Y al limitar ser o al delimitar ser en términos de ser experimentado, lo estamos limitando a la estructura de la experiencia o de la representación. Y esa estructura siempre depende de algo que es experimentado, pero a su misma vez exige a alguien que lo experimente. Entonces, en el momento en que se enuncia ser en los términos que Berkeley lo está haciendo explícitamente aquí como ser experimentado, el ser se va a pensar siempre en términos de relación sujeto-objeto. La relación de la representación, la relación de la experiencia, al menos como se ha entendido en la tradición moderna, ¿no? Entonces, este va a ser el cambio que va a introducir a la filosofía. ¿Existía el sujeto en Aristóteles? No. La idea de sujeto no existía en Aristóteles. No existe en la filosofía griega. Vemos cómo se empieza a cocinar con la interioridad cristiana y cómo con autores como Berkeley, como Descartes, se va a cristalizar y después veremos cómo en Kant, en Hegel, en Schopenhauer, va a ser el tema de discusión, ¿no? Y porque en ellos ya se cambió la interpretación del ser, ¿no? Pareciera que en la tradición griega antigua, ser podía entenderse como tener forma, ¿no? Para Aristóteles, ser era tener cualidades que preceden el tiempo. Ahora, ser es ser experimentado. Y ser experimentado, siempre ser experimentado por alguien, ¿no? Y con esto, últimas dos temas de la clase. Esto no implicaría, uno no implicaría el otro, como el de ser es tener forma. Por ejemplo, en un problema epistémico como el de la memoria, pues dice que ser, para existir basta ser pensado, ¿no? Y pues nosotros pensamos en base a la memoria. Por ejemplo, esto yo lo pienso como madera, cordón, tinta, no sé, y así se guarda en mi memoria. Igual un dragón, igual es rojo, piel, carnes, huesos, y lo formo como un dragón en la memoria. Entonces bastaría que tenga esa forma para que yo lo piense en concreto y que exista. Sí, y yo sin duda, o sea, por ejemplo, los dragones existen, claro que existen, ¿no? Son entes de la imaginación, pero existen, ¿no? O sea, y este va a ser un giro interesante, ¿no? Y un truco que luego va a usar Kant mucho, ¿no? A ver, ¿qué significa existir, no? ¿Los dragones existen o Mickey Mouse existe? Sí, claro que existe. Es una criatura ficticia. Existe como una criatura ficticia. ¿Los espejismos existen? Sí, como ilusiones, ¿no? O sea, están ahí como esta forma, ¿no? O sea, esa sería la diferencia, ¿no? Y pensando en el término de Berkeley, ¿no?
los seres humanos somos capaces de crear ideas y de crear con esas ideas objetos, sí, en ciertos campos, ¿no? En la imaginación, en el recuerdo, ¿no? En el pensamiento, ¿no? Pero habrá otros campos en los que no. O sí, ¿no? Digo, o sea, también Barclay tal vez no avanzó demasiado en ese camino, ¿no? Pero ¿quién negaría que la actividad poética de crear algo, ¿no? O sea, una escultura, lo que sea, no es una actividad en que una idea se cristaliza y se convierte en un objeto y que es creado por un espíritu, ¿no? A través de su actividad. Claro, una actividad corpórea que en Barclay no sé qué tanto le gustaría como ejemplo, pero que finalmente también tiene este papel, ¿no? O sea, los seres humanos somos capaces de crear en algún nivel, ¿no? Y analógicamente, el espíritu que es Dios crearía también, ¿no? Pero con un alcance mayor, ¿no? Pues, la existencia no implica materialidad. En Barclay no, obviamente, ¿no? Porque justo es lo que Barclay está negando, ¿no? O sea, lo que está poniendo es, bueno, ¿qué significa materia? ¿No? O sea, para Barclay, si pensamos que materia significa el ser de algo independiente de cómo lo vemos, o aquello en lo que descansan las cualidades que vemos de algo, Barclay dice que eso no existe. O, en términos más propios, no tiene sentido decir que exista, porque está completamente fuera de nuestro campo de conocimiento. ¿Es concebible que exista un mundo material independientemente del mundo en que existimos, que no tenga ninguna relación causal con el mundo que percibimos, porque es la consecuencia? A lo mejor, ¿no? A lo mejor casualmente, de hecho, existe una mesa sólida y no sé qué, independientemente de que nadie la perciba. Pero lo que queda claro, piensa Barclay, es que esa cosa que existe ahí, independientemente de que nadie la perciba, no tiene ninguna relación causal con la que percibimos. Porque no sería un espíritu, no podría generar ideas, ¿no? O por otro lado, ¿no? Va a decir, pensar antes, una idea engendra otra idea. ¿Cómo podría una cosa que no es idea generar una idea? O sea, por ejemplo, un objeto material. ¿No? Entonces, ese va a ser el gran cambio en Barclay, ¿no? Justamente poner en duda la idea de mundo externo, digamos, ¿no? Y es el giro, ¿no? de la tradición empirista, ¿no? Y que seguirá en Hume y continuará bastante más marcado en Kant, en Hegel, en todos ellos, ¿no? ¿Cómo se justifica la existencia de Dios en nuestro pensamiento? Lo creemos, nada más. De hecho, lo va a decir como la mejor explicación. O sea, Barclay es católico, ¿no? Y va a decir, bueno, esta explicación tiene la ventaja de que concuerda mejor con los dogmas cristianos, ¿no? La idea sería que no sabemos que Dios exista, lo creemos, porque Él nos dijo. Pero nosotros solitos no podríamos saberlo nunca. ¿Cómo? Un acto de fe. Es un acto de fe, exactamente. O sea, bueno, quién sabe, ¿no? O sea, te digo, habría, su teoría tal vez nunca la continuó hacia ese camino, ¿no? Pues si es un espíritu y los espíritus se muestran en su acción, tal vez Dios se muestra en su acción también, y entonces, el hecho que el mundo se da regularmente, podemos darnos cuenta que hay una inteligencia que lo produce, porque, y si por analogía inferimos que cuando nosotros producimos inteligentemente algo es porque hay un espíritu detrás, pues si el mundo también se produce ordenadamente, debe haber un espíritu sumo. O podríamos usar la misma inferencia que él usa, ¿no? A lo mejor tiene que haber un Dios porque si no el mundo desaparecería si nadie lo viera, ¿no? No sé, ¿no? Pero no termina una explicación. Básicamente la que él da en el texto es por fe. Y al revés, ¿no? Va a decir es una ventaja porque si el mundo material existe, entonces ¿cómo lo creo Dios? ¿No? O cómo Dios tiene injerencia sobre él a través de los milagros, por ejemplo. O que no está Dios limitado por las leyes naturales de ese mundo. Pues no, ¿no? Porque en este caso él lo produce todo el tiempo, ¿no? ¿Algo más sobre Barclay? ¿Preguntas, comentarios sobre Barclay? Bueno, a mí me viene solamente sobre algo que llegó a comentar López Cáceres acerca del hombre como animal simbólico, que habla acerca de que es un creador del mundo. Por esto, y ya mete estas cosas de la religión, el arte, la poesía. Y suena muy parecido a esto, a lo que menciona. No sabía que se decía Barclay. Yo le decía Berkeley. Sí, entonces fue inevitable no pensar en eso, como el hombre como creador del mundo. Sí. Está padre, nada más que no sé si me quedó claro
Entonces, Dios, al creer, al pensar en el, al creer en el humano, es como ya existe, ¿no? Eso es lo que trato de decir. Pareciera que sí. Insisto, no es claro como la relación productiva entre espíritus, pero pareciera que Porque sí. entiendo eso, o sea, y que también el hombre al creer en Dios es que es de esa manera como Dios existe, o sea, lo veo como que si fuera algo recíprocamente. Pues te insisto, ¿no? O sea, Barclay no aclara mucho sobre eso, pero podríamos imaginarlo, ¿no? O sea, que fuera por ahí. Tendría que haber avanzado más sobre la relación entre. Básicamente, el texto, si lo leen, después va justo a pensar todas las objeciones posibles sobre que la materia exista y probar que todas no tienen sentido, ¿no? Entonces, va a ser la mayor parte del texto, va a estar cargado a eso. Y esos otros problemas quedarían un poco en el tintero, ¿no? Sobre la relación entre espíritus. Pero también hay que reconocer que usando la frase de Aristóteles, un hombre produce otro hombre, ¿no? O sea, sería un espíritu perecedero que produciría otro espíritu perecedero, ¿no? Entonces, ¿cómo es que Dios produce espíritus y son de naturaleza distinta? No sé, ¿no? O sea, no le siguió mucho por ahí, pero sí nos da una perspectiva sugerente, por lo menos, ¿no? Y sobre el otro que decías, ¿no? Justamente es esa la máxima de la hermenéutica, ¿no? Que los seres humanos vivimos en un mundo significativo y que nuestra capacidad tal vez más humana es la capacidad de crear sentidos, ¿no? Que claro, es una cuestión excepcional, ¿no? O sea, no es que el ser humano cree su mundo cada momento, sino que pues capaz de poner en duda el sentido del mundo vigente y crear otros, ¿no? Y plantear otras posibilidades, ¿no? Y esa actividad es la actividad poética del ser humano, ¿no? La capacidad de producir, ¿no? Usando una imagen antigua es en lo que el hombre se parece a Dios, ¿no? En su capacidad de hacer, ¿no? O no es casual que desde la época de Platón la imagen de la acción de Dios más preeminente es la del artesano, la del artista, ¿no? La que produce, ¿no? O sea, la actividad más divina, ¿no? Que tenemos los humanos sería producir, ¿no? En el caso de la filosofía, como mostró Aristóteles, producir pensamientos, ¿no? Producir ideas, producir significados, ¿no? Y esa sería, usando sus palabras, esa actividad que Dios hace siempre y que nosotros hacemos en pequeños ratos en que somos muy afortunados, ¿no? En fin, ¿no? Entonces, ¿algo más sobre Barclay? ¿En qué medida somos diferentes a Dios entonces? En que el tipo de ideas que podemos producir seríamos, y otro en que no estamos percibiendo todo, ¿no? Al menos de lo que dice ahí, ¿no? O sea, nosotros percibimos unas cosas u otras, Dios percibiría todo, ¿no? Y eso, voy a hablar sobre eso al final de la clase. ¿Algo más? Entonces, solo vamos aquí a tomar una interpretación que hace, esto lo dice Heidegger en un texto que vemos el semestre que viene, que se llama La determinación del nihilismo, según la historia del ser, viene en el Nietzsche 2, dice Heidegger, ¿no? La metafísica va a tener a lo largo de la historia una estructura ontoteológica. ¿Qué quiere decir esto? Que la metafísica es ontoteología. Dice él, lo que pasa es que cuando se preguntó la metafísica qué es el ente, cómo es que es, por qué es el ente, o cómo es que hay cosas, o lo que sea, contestó, hay muchas cosas, ¿no? Muchas cosas de las que decimos que son, ¿no? Un montón de entes. Pero entre estos entes hay algunos que tienen una cualidad especial que les permite ofrecer fundamento a los demás. Son entes que trascienden a los entes normales. Y entonces va a tener una estructura de trascendencia, dice Heidegger, ¿no? La metafísica. Esa estructura de trascendencia va a ser una estructura que va a pensar o bien al ente como trascendente o bien al ente como trascendental. Esto es, va a apostar a lo largo de la historia por dos entes fundamentales en sentido propio fundamental, o sea, que fundan de los demás. Al ente trascendente, que va a ser Dios, como vimos claramente en el libro 12 de Aristóteles, ¿no? De Metafísica de Aristóteles. Y ahora podemos reconocer con Descartes y con Berkeley al ente trascendental. O sea, si todo el mundo es, si ser es ser representado, todas las cosas son representaciones. Piensa
la lógica moderna a partir de esto. Son representaciones que alguien se representa. Y todas estas cosas son Gegenstand, son objetos para un sujeto. Y ese sujeto es el ente trascendental. Entonces, la pregunta, ¿qué es el ente? Va a tener que ser en el fondo la pregunta, ¿qué son estos dos entes? ¿Qué es Dios y qué es la subjetividad? Claramente, la filosofía, la metafísica se ha jugado en estas dos preguntas, ¿no? ¿Cuáles son esos dos entes fundamentales? Y piensen que los dos son entes que tienen propiedades especiales, propia naturaleza, y son propiedades de prioridad. O bien, porque son los más fundamentales, los que siempre estuvieron ahí, los que no pueden ser de otra forma, o bien, porque son los que siempre están antes. Si todo es objeto, siempre es objeto antes para un sujeto. Entonces, todas las cosas que las pensamos como objetos dependen de un sujeto que las percibe en términos de Berkeley. Y todas las cosas son ideas, deben ser ideas para un espíritu que las percibe. Entonces, el espíritu siempre es más fundamental. Y entonces, la pregunta por el ser de las cosas estaría desplazada a la pregunta por qué son estas dos cosas y cómo estas dos cosas fundamentan que lo demás sea, ¿no? Ya sería la peculiaridad de la estructura de la metafísica, ¿no? En fin, ¿no? Entonces, para rematar la clase, con un tema un poco bizarro, ¿no? Saliendo a colación con esto, ¿no? Lo intenté el semestre pasado y creo que fue un experimento del pensamiento interesante, ¿no? Recordamos, ¿no? Lo que dijo Berkeley, ¿no? En una palabra, todos esos cuerpos que están compuestos, que componen el marco del mundo, no tienen sustancia más allá de la mente. Su ser es ser percibido o ser conocido. Eso en consecuencia, mientras no son actualmente percibidos por mí, o no existen en mi mente, o la de algún otro espíritu creado, deben o no tener existencia en absoluto, o en otro caso subsistir en algún espíritu eterno, ¿no? Tengamos esa idea en mente. Entonces, si en Berkeley está dándose cuenta que si ser, o que el giro que está dando ahora es que ser significa lo mismo que ser experimentado, o ser representado, o ser visto, digamos, usando una palabra laxamente visto, ¿no? Ser experimentado o ser representado. Entonces, para que las cosas sean, siempre tienen que estar siendo vistas, siempre tienen que estar siendo experimentadas, siempre tienen que estar siendo representadas. Entonces, hay una condición panóptica de la existencia. Esto es, siempre deben poder ser percibidas por alguien para que existan, ¿no? Ahora, pensemos o vayámonos a quien pensó la idea de esta cualidad de panóptico, ¿no? Foucault en Vigilar y Castigar, ¿no? Vigilar y Castigar, ¿no? De Foucault, nos remontamos ya a mediados del siglo XX, ¿no? Analiza, ¿no? El desarrollo de la sociedad carcelaria, ¿no? En Francia, ¿no? Cómo se pasa de una época primitiva en que el castigo tendría una naturaleza de una especie de venganza, o de un teatro en que el gobernante manifestaría su poder sobre el súbdito, por ejemplo, a través del suplicio, ¿no? O sea, digamos, ¿no? Piensa Foucault, en la época antigua todo el tiempo había crímenes, ¿no? Y robaban y mataban y violaban y todo el tiempo. Pero eventualmente había algún crimen o algunos crímenes que eran una gran afrenta para el gobernante, y el gobernante les daba un castigo ejemplar, ¿no? Y entonces un día se suspendía el trabajo y paseaban estos pobres infelices por el centro del pueblo, y la gente les gritaba cosas y les aventaba tomates.
lo que sea, y entonces hacían un gran teatro en que los colgaban, ¿no? Y en capaz se paseaban con hojas diciendo todo lo malo que hicieron, y se podían arrepentir de último momento para que Dios los salvara o lo que sea, y ya los colgaban, ¿no? Entonces era un teatro del poder del gobernante, ¿no? Piensa Foucault, esta estructura se va a ir modificando con el tiempo, ¿no? Y va a ir pasando a este componente del dispositivo de poder, va a ir girando hacia lo que él llama una economía del poder o una economía del castigo, ¿no? Esta economía del castigo se manifiesta con el nacimiento de las prisiones, ¿no? Entonces, en vez de que el castigo sea público, ahora va a ser privado. En vez de que sea excepcional, ahora va a ser regular. Y en vez de que sea un acto que interrumpa todo y sea así, va a ser algo que se haga discretamente, ¿no? Y eficientemente, ¿no? La prisión, en vez de que sea un suplicio súper complejo, ¿no? En que le cortan un dedo y luego otro dedo y luego no sé qué, pues va a ser un mecanismo muy eficiente para que tres custodios puedan tener a 70 presos cumpliendo eficientemente su castigo. Piensa más allá Foucault, ¿no? Dice, esta prisión va a funcionar bajo el principio de la sociedad industrial, de la sociedad capitalista, en que hay una equivalencia entre pago y tiempo. Entonces va a crear, por ejemplo, la idea de que el preso paga su deuda a la sociedad. Literalmente se va a crear la idea de que matar a alguien, y como la infame celebridad de redes sociales de México, Enrique Ferra Gómez manifestó, ¿no? En su famoso video, ¿no? Pues él pensó, ¿no? ¿Y cuánto cuesta matar a un güey? No, pues 20 años, pues lo pago, ¿no? No hay bronca. O sea, como si compraras algo, ¿no? ¿Cuánto cuesta matar a alguien? Pues 30 años. Ahora, ahí están mis 30 años, ¿no? Ya los pago. Pagó, obviamente, desgraciadamente no fue el caso, ¿no? Con el Ferras, pero lo que él esperaba era eso, ¿no? Pagas tus 30 años y ya está, ¿no? O sea, pasan los 30 años y ya se acabó. Saldaste tu deuda con la sociedad y ya, borrón y cuenta nueva, digamos, ¿no? Todavía hay veces en que se piensa así, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando te tienen te llevan al torito por beber, eso cuesta 72 horas. Tú pagas 72 horas, fin de la historia. No importa por qué lo hiciste, qué te motivó, si tu mamá te pegaba, lo que sea. No, tú pagas tu deuda, listo, vuelves a tu vida normal, ¿no? Piensa Foucault, se pasa del modelo del suplicio teatral, ¿no? Al modelo del obrero que paga su deuda a la sociedad con tiempo, ¿no? Y eventualmente hasta con trabajo, ¿no? En el trabajo forzado, en los centros de detención, ¿no? Y piensa Foucault, finalmente, esta estructura de poder se está modificando otra vez para adoptar ahora, en cambio del modelo de la fábrica, el modelo del hospital. ¿Qué quiere decir este modelo del hospital? Que ahora ya no eres un infractor, sino eres un delincuente. Esto es, ya no se está pagando solo lo que hiciste, sino se cree que algo te llevó a hacer lo que hiciste, y que la cárcel no es un lugar en que pagas, sino en que te curas de ser un delincuente. Entonces aparece el médico del centro de reclusión, que es el que te pone la sentencia, ¿no? Entonces él va a calcular qué cura es adecuada para lo que hiciste y esperará que después de haber estado 10 años y aparte tanto tiempo en confinamiento y tanto tiempo trabajando y tanto tiempo en no sé dónde, te cures, ¿no? Y que al final tu sentencia sea más corta o más larga, no con base en lo que hiciste, sino con base en que te cures como preso, ¿no? En fin, sería la estructura de los 3 momentos de esta evolución de la sociedad carcelaria que piensa Foucault, ¿no? Ahora, dice Foucault, ¿por qué es interesante pensar esto? ¿Qué tiene interés pensar esto para la filosofía? Dice él que la prisión manifiesta la evolución de un dispositivo de poder llamado disciplina. Una forma en la que el poder articula muchas cosas para hacerse manifiesto, que es la disciplina. ¿Qué es la disciplina? Piensa Foucault, ¿no? La disciplina se va a manifestar o se expresa de las siguientes formas, ¿no? Y la cárcel será un buen ejemplo, pero piensa Foucault que la sociedad disciplinaria se extiende más allá de los límites de la prisión a toda nuestra sociedad
actual, ¿no? Sería una sociedad disciplinaria, o al menos en parte, o el dispositivo de la disciplina estaría esparcido por toda ella, pero en lugares como la cárcel, la escuela, el ejército y el hospital, sería muy clara su estructura. ¿Qué estructura tiene? Número 1, la de división. Esto es, no se tiene, por ejemplo, a todos los presos así al trancazo, como sea, sino se les divide en celdas. Y esas celdas se vienen a partir del examen, ¿no? Y estos son violentos, no violentos, son parte de una pandilla, no sé qué, de qué orientación sexual tienen, ¿no? Y con base a eso se dividen. Lo mismo que en la escuela. En la escuela no están los alumnos así al aventón, ¿no? ¿Cuántos años tienen? ¿Y cómo va su promedio? ¿Y qué tal es su inglés? ¿Y qué tal es su no sé qué? ¿No? Y entonces no solo se divide en salones, sino se llega al extremo de particularizárselos al extremo, ¿no? Yo antes trabajaba en una preparatoria y tenía un profesor ese chiste, ¿no? Y es que cada reunión dice, no es que este alumno tiene que sentarse hasta adelante, no, y este que este otro tiene que sentarse hasta adelante, y este tiene que sentarse separado de no sé quién, y este tiene que sentarse no sé dónde. Decía, güey, pues ya, pongan una fila larga hasta adelante y ya, todos tienen que ir hasta adelante ahora, ¿no? Entonces, tienen que estar disciplinados, dispuestos, ordenados, ¿no? Tienen que estar examinados. Y a final de cuentas, para poder estar ordenados, examinados, tienen que estar vigilados. ¿Cuál es, piensa Foucault, la estructura de esta disciplina? De esta vigilancia. El modelo de esta vigilancia, piensa Foucault, es el panóptico. El panóptico es una propuesta arquitectónica para estructurar una prisión que hace Bentham, ¿no? Entonces Bentham propone un modelo de una prisión en la que está dispuesta como un medio círculo que tiene en la parte central una torre. Todas las celdas están separadas de forma individual, o sea, un preso por celda, y tienen un cristal que ve hacia la torre. La torre, en cambio, tiene un cristal polarizado que impide que se vea hacia adentro, ¿no? ¿Por qué es panóptico? No solamente porque se puede ver, ¿no? Y aquí afinando un poco los malentendidos sobre Foucault, ¿no? No solo es porque se puede ver o porque puedes verlos a todos, sino porque el preso nunca sabe si lo están viendo o no. No hay nada que delate que hay 20 custodios adentro, o uno, o ninguno, o si está dormido, o si ese rato está viendo por otro lado. Siempre puede estar siendo vigilado, siempre puede estar siendo visto. Y eso es lo que permite la disciplina, o la imposición de la disciplina, ¿no? El riesgo de siempre es poder estar siendo visto. Piensa Foucault, y no es difícil verlo. Esta lógica panóptica se extrae desde la estructura de la prisión a la estructura de la escuela, ¿no? Las escuelas, piensen, las secundarias suelen tener todas una ventana que da a un pasillo central, la dirección está enfrente, todas tienen una ventana que va hacia afuera, un edificio universitario tiene todas una ventana que ve hacia afuera, la que se puede ver con claridad, ¿no? Al hospital, ¿no? El modelo de que hay una unidad de enfermeras en el centro y alrededor están las camas, tal forma que una enfermera puede vigilarlas a todas, ¿no? Y más aún, ¿no? En la sociedad contemporánea nos damos cuenta que se extiende a todos lados, ¿no? En la exacerbación que Foucault jamás habría podido imaginar de la sociedad panóptica son los mecanismos de vigilancia que nos hemos autoimpuesto. Y esto no solamente implica el C5 y los mecanismos de vigilancia de cámaras privados que se utilizan, que siempre nos tienen amenazados de estar siendo vigilados, ¿no? O sea, si alguien más que podría hacerlo y que estaría en su derecho a hacerlo, decide romper un vidrio en una estación del Metrobús, o quemar un banco, o pintar una pared, o lanzarle brillantina a un policía farsante, o lo que sea, está en riesgo de que el C5 la esté viendo. Está en riesgo de que la cámara del banco la esté viendo. Y peor aún, como vimos hace un par de días, otra vez desgraciadamente, está en riesgo de que el superhéroe de la colonia agarre su celularcito y te grabe. O que el periodista de Televisa o que el quiero ser héroe de Twitter te grabe y te exponga, ¿no? Y entonces tú te maltapaste la cara y chin, ya caíste porque algún imbécil te grabó, o el vecino que siente que es un superhéroe te grabó. Y entonces no es que esté siendo vigilado todo el tiempo, eso sería imposible. Sería imposible que todos fuéramos vigilados todo el tiempo. Pero basta para que la sociedad disciplinaria funcione, que siempre podamos estar siendo vigilados. Las más de las veces que le pones la llanta a un coche, que rayes un carro, que te pelees con alguien,
que se metan a robar a tu casa, que te robes algo del Oxxo, que rompas un vidrio, que lo que sea, no va a haber una cámara viéndote, pero siempre puede estarte viendo y eso es lo que te disuade de hacerlo. El riesgo de que siempre te pueden estar vigilando. Esa es la estructura de la sociedad disciplinaria, piensa Foucault, impuesta a través de la vigilancia. Volviendo, ¿por qué tocar este tema ahora, no? Pensemos, tal vez la idea de lo panóptico no es tangencial al desarrollo de la modernidad, sino le es fundamental. ¿Por qué? Porque finalmente, si tomamos la sentencia de Berkeley como está, ¿no? Berkeley está diciéndonos que para que las ideas existan, siempre deben poder ser vistas por alguien. Para que el objeto exista, siempre debe poder ser experimentado, observado, vigilado por alguien. Entonces, la estructura ontológica de la sociedad moderna, la estructura de la relación sujeto-objeto, es una estructura panóptica. Una estructura que requiere que siempre haya alguien que pueda estar vigilando, ¿no? Entonces, el devenir de este dispositivo de poder de la disciplina como panóptica no es casual, es la propia lógica de la sociedad moderna, de la sociedad que explicó el ser en términos de ser representado, de ser visto, de ser experimentado. Si ser es ser experimentado, para que las cosas estén ahí, siempre deben poder ser vistas por alguien. Y eso incluye a las cosas que somos nosotros. Entonces, ¿no? Todos los esfuerzos que pues, ponen en duda a esta sociedad panóptica, ¿no? Intentan ponerle piedras en el camino, ¿no? Son impulsos que van en contra de esta lógica inherente a la sociedad moderna, ¿no? Lo que no quiere ser visto, lo que no se deja ser visto, ¿no? Desde la gente que crea mecanismos para impedir el reconocimiento facial, ¿no? Hasta la gente que se tapa la cara, hasta la gente que no se mete en lo que no le importa y no anda acusando a sus vecinos de lo que hacen, ¿no? Por eso decían, concluyo con nuestra clase, ¿no? Los colegas de Crime Think decían, ¿no? La policía es como los amigos invisibles, ¿no? Si no les hablas, desaparecen, ¿no? Entonces, si no cooperas en la sociedad disciplinaria, si no cooperas en la sociedad de la vigilancia, deja poco a poco de existir, ¿no? Y con ello no solamente cuestionas un dispositivo de poder que sea suficiente, sino la propia lógica de la modernidad, ¿no? Esta lógica panóptica. ¿Alguna pregunta, comentario para concluir ya la clase? Bueno, a mí me parece interesante este último ejercicio de reflexión que haces, ¿no? Me viene a la mente un video que vi hace poco es un chileno, no recuerdo, es una persona que hace videos en YouTube y narraba algo así que en China en los próximos años se va a hacer algo así como un dispositivo de control en la sociedad en donde se instalan cámaras por todo China, millones de cámaras dotadas de inteligencia artificial. Entonces el gobierno chino, a ti como ciudadano chino, te va a premiar o a castigar por ciertos tipos de acciones. Entonces vas a tener como una boleta de ciudadano en donde te van a poner si sacas un 10 en tu día o si reprobas. Entonces eso con el futuro va a influir en qué tipo de trabajos vas a tener, si tus hijos van a entrar a las universidades, si te van a dar una hipoteca por una casa, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que, pues, no sé, también una vez escuché una frase que decía que es probable que los gobernantes que se les ocurren estas ideas hayan leído o reflexionado sobre utopías, ¿no? Por ejemplo, George Orwell hacía algo así, ¿no? En 1984, donde tenían una sociedad controlada. Entonces es posible, ¿no? Que todos estos sistemas vengan
de nosotros mismos y se impongan en la sociedad. Muy buena observación, ¿no? Antes de dar la palabra, sí, ¿no? Hay un capítulo de Black Mirror que justo ya prefigura eso, ¿no? Y yendo al ejemplo de Orwell, ¿no? Orwell también vio esta tendencia, ¿no? Curiosamente, no le imaginaba que todas las casas tener una pantalla que está dispuesta con una cámara y un micrófono, que todo el tiempo están viendo, sobre el que tú no tienes control, como pasa hoy en día, y que graba lo que haces, ¿no? Y peor aún, ¿no? Dice Orwell, ¿no? Winston reflexiona en un momento de la novela, ¿no? Dice, es que, a final de cuentas, los más peligrosos en tu casa no son las cámaras, sino son tus hijos, ansiosos de delatarte, ¿no? Y finalmente a su vecino, que no me acuerdo cómo se llamaba, que le caía gordísimo, ¿no? Dice, finalmente él lo denuncia su hijo, ¿no? Sus hijos están ansiosos por denunciar a los padres, ¿no? Nos muestra esta sociedad en la que no habría forma que el Big Brother vigilara a todos. De hecho, lo prueba eso, el hecho de que toda la clase baja, ¿no? El estratus fuera del partido, la burguesía del partido, vive una vida relativamente libre en que hacen lo que quieren y a nadie le importa, ¿no? Pero la vigilancia no recae solo en las cámaras obvias, sino en las personas que están convencidas de vigilarte, ¿no? Bueno, acerca de lo de China, eso ya está pasando. O sea, eso ya se implementó y es el perfil cívico. Entonces, eso ya está pasando en algunas ciudades, y en esas ciudades hay protestas en las que los propios ciudadanos derriban las cámaras. Entonces, sí, es justo lo que dices, bueno, o sea, esto ya está sucediendo, pero sí se quiere llevar a más ciudades, porque creo que nada más son 2, ¿no? De las principales chinas. Sí, ahorita lo que se refiere en Hong Kong, ¿no? Que están tirando las cámaras de reconocimiento facial. Y bueno, en Hong Kong han hecho un trabajo muy interesante sobre eso, la gente reflexionando sobre esos problemas. Y claro, antes no crean que está tan lejos. O sea, a veces nos lo imaginamos como una cosa muy compleja, ¿no? Pero el gran capital del mundo, decía en su novela Neuromancers, Gibson, ¿no? El capital de la época del ciberespacio va a ser la información. La información va a ser la fuente de riqueza. No se imaginaba Gibson lo que sería Google después, ¿no? En que sí, el capital es la información, lo que sería Facebook, ¿no? Facebook es millonario por vender nuestra información, ¿no? Y se ha creado un concepto en Brasil muy interesante, ¿no? Al que llaman chupadatos, ¿no? Dicen ellas que el Internet tiene una lógica ulterior que opera como un monstruo que es el chupadatos, ¿no? Y el chupadatos lo que hace es presentarse de una forma amigable, explotar tus necesidades y tus deseos, ¿no? Y tu placer incluso, y de ese placer usarlo para extraer información, ¿no? Por ejemplo, ¿quieres entrar a Facebook? Bienvenido, aquí están todos tus amigos que te van a reconocer, te van a darle like a tus fotos, a decirle que estás bien y a felicitarte en tu cumpleaños. Pero a cambio de eso, quiero tu correo. Ok, solo tu correo. Okay. Bueno, tu correo y tu teléfono. Bueno, tu correo, tu teléfono y acceso a tus datos. Bueno, tu correo, tu teléfono, acceso a tus datos y a las fotos que subas. Bueno, tu correo, tu teléfono, acceso a las fotos que subas, acceso a tu cámara y a tu micrófono. Pero nada más. Hay una actualización. Ahora necesito que lo sincronices con tu teléfono o con tu otra computadora, porque eso va a ser muy cómodo para ti. O que guardes aquí tus otras contraseñas. Yo te las guardo, no pasa nada, ¿no? Y poco a poco está extrayendo nuestros datos, ¿no? O un ejemplo genial de un panfleto chileno, ¿no? De Internet está jugando con los sentimientos. Decía, te ofrezco un descuento. ¿Quieres 15% de descuento en el súper? Solamente únete al club no sé qué y dame tu dirección y tu correo electrónico y tu cuenta de Facebook. O, ¿viniste a esta fiesta? Tómate una foto con esto y etiquétanos y te regalamos una chela o lo que sea, algo estúpido así, ¿no? Entonces tú vas por tu chela y al día siguiente te empieza a llegar publicidad ahora de una tienda muy parecida a la que estaba en ese negocio. Porque a través de los hashtags tú ya dijiste, yo estoy yendo a este tipo de cosas y me interesa comprar este tipo de objetos. Entonces poco a poco vas haciendo ese trabajo, ¿no? Entonces esta naturaleza de vigilancia no necesariamente tiene que ser tan explícita tampoco, ¿no? Como decir, hay una cámara grabante, aunque también se presenta de esta forma, ¿no? A veces simplemente esta lógica de extraer información, ¿no? De buscar este acceso a la información como un capital, ¿no? Y que es muy propia de la sociedad disciplinaria moderna, ¿no? Es una sociedad en que el gran capital es la información, ¿no?
usando la vieja frase, ¿no? Cualquier aplicación que sea gratis es porque tú eres lo que venden, ¿no? Entonces, vemos cómo esta lógica del panóptica se implementa desde los textos de Berkeley y ahora operando en algo tan sentido en nuestro mundo contemporáneo como son la red 2.0, los mecanismos de vigilancia sociales, ¿no? Y todos ellos articulados en lo que es justamente un dispositivo. Esto es una lógica de poder que se extiende bajo distintos mecanismos, pero todos articulados a una misma lógica. Ya se nos acabó el tiempo. La clase que viene empezamos con Kant, ¿no? De Kant, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver los prólogos, las introducciones, la estética trascendental y un poquito, vamos a ver un poquito de la analítica, un poquito de la dialéctica, ¿no? Veríamos el ideal de la razón, básicamente. Entonces, ¿qué les recomiendo? No lean para clase, vayan leyendo en general, ¿no? O sea, yo creo que lo más importante serían los prólogos, que normalmente no se leen. Es probable que ya hayan leído las introducciones para estas alturas, que ya hayan leído la estética, si no, lean la estética. Y lean el ideal de la razón al ritmo que ustedes quieran, ¿no? Tienen 2 semanas para hacerlo. E igual, bueno, si no acaban la lectura en este momento, pues la siguen después de que terminemos. Pero sí es muy importante, ¿no? Kant es un obligado, pero el giro, digamos, del curso va a ser intentar adoptar, ¿no? La estrategia de la doctora Rebeca Maldonado y leer a Kant ontológicamente, ¿no? No leerlo como teoría del conocimiento, ¿no? Pero es la pregunta por el ser en Kant, ¿no? Entonces, empezamos con eso la próxima clase y muchas gracias. Y adiós, gente de Mecanismo de Vigilancia.